Epístola de Segunda de Corinto. La ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, situada sobre una estrecha franja de tierra, conecta al Peloponeso con la Grecia del norte, debido a sus dos puertos, Cencreas sobre el lado del Egeo y Lequeo sobre el lado del Golfo de Corinto, hacia el oeste. Era la encrucijada obligada de todo viaje y comercio, tanto del norte al sur como del oeste al oeste. Como colonia romana creció rápidamente y tuvo más de 500,000 de habitantes cuando Pablo la visitó en el curso de su segundo viaje misionero. Era en ese entonces la capital de Acaya. Habitantes. El comercio traía gente de todo tipo a Corinto. La gente venía a Corinto a pasarla bien, por lo que además de darle atención al comercio, también se atendían los placeres de la vida. Por ello, las sacerdotisas del templo de Afrodito servían como entretenedoras de la vida nocturna de la ciudad. Esta población mixta, junto con la prosperidad del lugar, promovió un espíritu licencioso que era notorio aún en Grecia. La iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto no se distinguía por sus conocimientos y posición social. Algunos de los conversos parece habían estado profundamente esclavizados por el pecado. Pablo presentaba el evangelio en la sinagoga sábado tras sábado. Silas y Timoteo le ayudaron en la predicación. La oposición forzó a Pablo a salir de la sinagoga, encontrando refugio en un lugar cercano donde continuó ministrando con éxito entre los gentiles. Tras una permanencia de 18 meses, el apóstol partió hacia Éfeso. En este periodo, Apolos y Sóstenes se hicieron cargo, sin necesidad de que Pablo interviniese, aunque se buscaba su ayuda cuando surgían problemas. Los de la familia de Cloé le informaron sobre la falta de armonía y le formularon ciertas preguntas de parte de la iglesia. Este es el trasfondo principal de Primera de Corintios. Y Pablo aconsejó no confraternizar con personas inmorales, reprendiendo a los corintios debido a su mala interpretación de lo que la vida cristiana demandaba de ellos. Prometió enviar a Timoteo y añadió la amenaza de venir en persona a ocuparse de la orgullosa comparecencia que mostraban. Timoteo no pudo lidiar con la situación, que provocó en Pablo una experiencia amargamente desalentadora. El apóstol estaba tan abrumado en espíritu que encontró imposible llevar a cabo su tarea de evangelismo. Yendo apresuradamente a Macedonia, encontró a Tito y tuvo el gran alivio de descubrir que había habido un cambio en la congregación. El causante del problema había sido adecuadamente tratado y la iglesia se encontraba una vez en buenas relaciones con el apóstol y obediente a su autoridad. Es así que nos encontramos en 2 de Corintios, en que Pablo habla de las dificultades que había tenido la iglesia y también de la alegría de la reconciliación, pero algunos problemas perduraban, como los capítulos finales lo indican claramente. De allí la intención de 2 de Corintios de preparar el camino para la visita final de Pablo. La epístola de 2 de Corintios tiene 3 secciones bien definidas. Capítulos 1 a 7, extrema ansiedad de Pablo y alivio con el informe de Tito. Capítulos 8 y 9, Pablo expresa la generosidad de Macedonia para Jerusalén. Capítulos 10 a 13, la posición en Corinto a resolver. Los capítulos 1 a 7 miran hacia atrás y reflejan la extrema ansiedad de Pablo y el alivio que tuvo mediante el informe de Tito. Los capítulos 8 y 9 reflejan la presente posición del apóstol en Macedonia, con la satisfacción que él siente al ver la generosidad de las iglesias de aquella zona y su renovada confianza en lo que los corintios harán para cumplir sus obligaciones para con el fondo para ayudar a las iglesias de Jerusalén. Los capítulos 10 a 13 reflejan un aspecto del informe de Tito
que no ha sido tratado en la primera sección, de que todavía existe cierta oposición en Corinto, que el apóstol debe enfrentar al llegar allí. Lectores, todos los santos que están en Acaya, junto con los de Corinto. Bosquejo. En los capítulos 1, 2 y parte del 7, Pablo expresa gratitud por la consolación de Dios a causa de que estuvo en peligro de muerte y la gran ansiedad que sufrió por la situación existente en Corinto. Dios le libró de la primera aflicción y también le trajo alivio por las buenas noticias que Tito le transmitió. Cuando se encontraron en Macedonia, el principal ofensor de Pablo ya había sido castigado. En los capítulos 3, aparte del 7, Pablo habla del ministerio cristiano, aunque también habla de su propio trabajo como apóstol, la gloria del llamado y los sufrimientos que éste implica. En los capítulos 8 y 9 motiva a los corintios a igualar la generosidad de los macedonios para contribuir con los santos pobres que moraban en Jerusalén. En la porción del capítulo 10 al 13 se encuentra un fuerte contraste entre el ministerio del apóstol, tanto en su espíritu como en sus logros, y el ministerio de ciertos hombres que son acusados de ser falsos profetas. Pablo menciona la introducción de otro Jesús y de un evangelio diferente, tergiversando al Señor Jesús y su mensaje, siendo emisarios de Satanás. Pudiera ser que se tratase de judaizantes hebreos que mostraban desprecio por Pablo, burlándose de su presencia física, echando dudas sobre su apostolado, utilizando en su contra el rechazo de Pablo del sostén financiero, como prueba de que no tenía derecho a su cargo, al tiempo que estos hombres demandaban sostén dándose aires. Pablo lo refuta contundentemente con algo que debe de tener todo siervo de Cristo, el haber sufrido por Cristo. Para Pablo esto no era el problema principal, sino su mayor queja es que la iglesia de Corintio permitiera que estos hombres los arrastren. No han sacado provecho de su experiencia reciente y de las enseñanzas de Pablo que no pueden detectar un ministerio falso cuando éste aparece. Características. Es la más personal de las cartas de Pablo. Es la más pastoral, aunque hay trabajo por hacer en diferentes lugares, no puede evitar su responsabilidad pastoral. Términos que se destacan y hablan de su pensamiento son debilidad, pena, peligro, tribulación, consolación, jactancia, verdad, ministerio, gloria. Las pocas secciones doctrinales son introducidos debido a su relación con la tarea y privilegio del ministerio. Fecha y lugar de redacción. Fecha aproximada, año 55-56 después de Cristo, pocos meses después de Primera de Corintios. Macedonia. Filipos es el lugar de redacción. Estudios recientes, composición de las cartas, relación de Pablo con las iglesias de Corinto. Los analistas hallan dificultad en la integridad de Segunda de Corintios y es por el lenguaje severo que utiliza del 10 al 13, luego de haber expresado satisfacción en los primeros tramos por las relaciones restauradas. Los que defienden su integridad encuentran que Pablo tiene descontexto con la situación de la iglesia. Es de considerable importancia la existencia de facciones en la iglesia, como la influencia de Pedro para el crecimiento del sentimiento antipaulino, y no porque Pedro apareciera personalmente, sino que representantes de la congregación de Jerusalén vinieron a cuestionar la labor del apóstol a los gentiles.